Bienvenidos a su entrenamiento en nuestra escuela de capacitación online para una generación entendida y llamada a ser 10 veces mejor que sus contemporáneos, como dice la Sagrada Escritura. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna. Y esas son las que dan testimonio de mí, así que bienvenido a tu tiempo de preparación. La clase corresponde al nivel doctrina. Iniciemos. Instrucciones de la Escuela de Capacitación IDCN Online. 1. Establezca un horario específico. 2. Mantenga un espacio acondicionado para recibir su clase, sin interrupciones. 3. Tenga su Biblia, cuaderno y lápiz para tomar sus apuntes. 4. Toda clase debe ser monitoreada por un líder, un supervisor o un pastor. 5. Pasar su reporte al líder al momento de recibir su clase, con su número de cédula, nombre, apellido, fecha y hora en que la recibió, y el nombre de quien monitoreó la clase. 6. Hacer la tarea correspondiente a cada clase y entregarla al líder con la mayor prontitud para ser revisada por el pastor Enrique. Bendiciones. Agradecido por este momento de poder compartir esta clase de doctrina que es el fundamento de nuestra iglesia, Dios con nosotros. Es la primera enseñanza y queremos que tome papel para que anote la información que le vamos a ir transmitiendo en la medida que podamos compartir la pantalla y ahí tenga la información, la escritura, porque es importante que marque los textos que vamos a estar leyendo y compartiendo en este día. Quiero iniciar leyendo el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 que dice: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó. Lo bendijo Dios y le dijo: fructificar, multiplicados, llenar la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a hacer una oración para que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento y que la enseñanza quede grabada en su corazón de tal manera que usted pueda hacerse un maestro de la escritura. Oremos al Señor. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de cada estudiante que va a participar de estas enseñanzas, que son el fundamento, Señor, de lo que estás edificando como casa santa, Señor, para ti. Sean bendecidos en esta palabra, danos la sabiduría para poder transmitirle la palabra con eficacia y que quede grabada en sus corazones. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Primer tema, la caída del hombre. Cuando hablamos de la caída del hombre, tenemos que hacer énfasis en lo que representa el libro de Génesis. Quiero que podamos compartir pantalla y usted pueda ir tomando los datos que le vamos a ir suministrando. Ahí está la información. Y cuando hablamos de la caída del hombre, estamos hablando de la primera doctrina que tiene que ver con la manifestación del hombre sobre la tierra y el pecado donde se inició la situación que hasta el día de hoy estamos viviendo. Acabamos de leer el libro de Génesis capítulo 1, versículo 16 al 28, donde Dios le da instrucciones al hombre precisas, pero también donde el hombre no pudo cumplir a cabalidad el mandamiento que Dios le había entregado. La Escritura nos está enseñando a través de ese pasaje del libro de Génesis que el hombre fue creado justo y bueno. Es decir, dice la Escritura que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ¿qué implicaba eso? Según lo que leímos ahorita, fue creado a imagen y semejanza. Es decir, somos una réplica de Dios en santidad, en pureza, en integridad. Así creó el hombre, así creó Dios el hombre en el principio. Dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Es decir, todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero dice que cuando creó al hombre, dijo que era extremadamente bueno. En gran manera bueno. Es decir, que Dios creó al hombre a imagen, lo creó excelente, lo creó perfecto. Lo creó y lo colocó en un escenario de bendición,
donde tenía la provisión, donde tenía lo más importante, la presencia de Dios. Es así que el hombre tenía una comunión plena, una intimidad plena con su Creador. Y entonces, allí comenzó la situación. Dice la Escritura que Dios lo bendijo. Génesis 1:28, lo bendijo Dios, le dijo, fructificar, mandamiento. Tienes que fructificarte, tienes que multiplicarte, tienes que llenar la tierra, sométela, ejerce potestad sobre todas las cosas. Es decir, Dios le dio una autoridad plena para gobernar. Primer principio, gobierno. Dios instituyó al hombre sobre la tierra para gobernar la tierra, para llenarla, para multiplicarla. Es decir, que ahí viene ese espíritu de autoridad, de gobernar, de subyugar, de multiplicarse, porque fue el ADN que Dios colocó en la vida del hombre. Adán fue una persona moral, inteligente, racional, con capacidad de dominio y libre albedrío. Es decir, Dios no lo creó un robot, Dios lo creó libre para tomar decisiones. Por eso Dios le dio la bendición y la sabiduría para poner nombre a todos los animales que existían sobre la tierra, para poner orden, para administrar toda la creación que Dios había creado. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos el primer principio, gobierno, le dio sabiduría, le dio la capacidad de administrar los bienes que Dios había colocado sobre la tierra. Es decir, Dios no creó un robot. Dios creó un hombre con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de direccionar y administrar todos los bienes. Científicamente se habla de que el hombre no usa la capacidad con el cual Dios le creó desde el principio. Es decir, que hay un 10% que es lo que el hombre actualmente está desarrollando, lo más sabio, lo más inteligente, algunos 7%. Es decir, con esa poquito de sabiduría, de inteligencia y de capacidad, el hombre ha ido a la NASA, el hombre ha hecho ciencia, el hombre ha avanzado en tanta tecnología, el hombre ha hecho muchísimas cosas. Y Dios necesita que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenga la sabiduría revelada de Dios para que pueda ejercer autoridad, gobierno y dominio conforme el principio que Dios estableció desde el principio en la creación del hombre. Vaya tomando apuntes. Seguimos. En la caída del hombre tenemos que hablar así como hablamos de la creación del hombre, así como hablamos del dominio, de la autoridad, hablamos de la capacidad que el hombre tenía para ejercer, administrar la tierra, y entendiendo que Satanás, que el Señor lo reprenda, allá en la eternidad generó un conflicto, se le fueron los tapones, quiso ser igual a Dios y fue desechado, fue echado, y Satanás vino a la tierra y de alguna manera viendo lo hermoso que Dios había creado en la tierra, el huerto del Edén, había creado al hombre, que ahora venía a ser un elemento sumamente importante, reemplazando a lo que él representaba en una antigüedad. Y Satanás de alguna manera viendo la excelencia, la hermosura, la comunión con Dios, la intimidad que Dios había desarrollado entre el hombre y en esa creación, Satanás de alguna manera pudo seducir a la mujer, porque las instrucciones las recibió el hombre. El hombre recibió instrucciones, el hombre recibió directrices, el hombre fue el que fue creado primero, por tanto era responsable y era la cabeza de la creación, era la cabeza y autoridad, sacerdocio, rey sobre la creación. Y bien dice la Escritura que Dios vio que el hombre estaba solo, estaban los animales en pareja, el león con la leona, el tigre con la tigre, es decir, estaban todos los animales en pareja, y vio que el hombre estaba solo. Y dice, y Dios decidió crear para que el hombre no estuviese solo. Yo quiero leerles en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comas, ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viniera como los había de llamar, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes. Ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Dios a Adán, esta sí que es buen hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjese que iniciamos donde Dios coloca autoridad, dominio, gobierno y la administración de un mundo en sus manos. Le dio libre albedrío, le dio la capacidad de tener el control absoluto de aquel lugar llamado el huerto del Edén. Le dio la sabiduría para colocar nombre a todos los animales y a todo lo que existía para aquel entonces. Pero Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo. Y dijo Dios, le haré ayuda idónea, le haré el complemento ideal para que el hombre esté totalmente completo. Y allí donde dice que dio un sueño profundo al hombre, y de la costilla sacó a la mujer, creó a la mujer, y en ese complemento el hombre comenzó a trabajar. Comenzó en su complemento a trabajar con su ayuda idónea y a establecer lo que Dios quería que el hombre hiciera sobre la tierra. Pero Satanás, sabiendo que el hombre le había reemplazado y el hombre había logrado una comunión íntima, que Dios a diario pasaba y conversaba con el hombre, tenía una comunión perfecta con el hombre, Satanás, viendo eso, comenzó a buscar la manera de cómo afectar y dañar lo que ya Dios había creado. Y él se dio cuenta que el hombre tenía una autoridad, tenía poder, tenía dominio. Satanás sabía que él no podía enfrentarse con el hombre, porque el hombre era imagen y semejanza de Dios, en santidad, en amor, en integridad, en justicia. Es decir, el hombre estaba pleno, estaba completo, y el hombre estaba dedicado a administrar todo lo que Dios le había entregado. Pero en medio de este ambiente, Satanás se tomó su tiempo para buscar a través cómo llegarle al hombre, y vio que la mujer en algún momento pudo llegarle, y dice que se introdujo en la serpiente y comenzó a seducir a la mujer, comenzó a hablar de la mujer, y eso no fue de un día para otro. Tenga presente que la caída del hombre no fue de un día para otro. Hubo un tiempo donde Satanás de alguna manera hizo un trabajo de penetrar la moral, de penetrar el temor, de establecer una relación de tal manera que la mujer pudiera abrir su corazón y saber en qué estaba fundamentado aquel nuevo mundo. Es decir, nosotros hoy tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro corazón y entender que Satanás, la Biblia dice que anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Por eso, la alerta de hoy, la alerta es que tenemos que cuidarnos, porque Satanás se tomó su tiempo para seducir a la mujer. Dice el libro de Génesis capítulo 3, búsquelo por favor y leámoslo. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense, cuando viene el pecado a la vida del hombre, sus ojos se abren, entre comillas, para conocer el bien y el mal. Pero vemos que Satanás es astuto. Le hizo ver que la desobediencia era buena. Le hizo ver que podía errar y desobedecer al Dios soberano sin tener consecuencias. Le hizo ver a la mujer que ella sería como Dios y de alguna manera se tomó el tiempo para seducirla y llevarla a un estado donde la mujer pudiese doblegarse en las emociones, en los sentimientos y en el deseo, en la concupiscencia, en los deseos más profundos. Y la mujer, luego que come, no solo eso, sino que fue seducida y sedujo también a su marido. Y le dio de comer a Adán. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces, ahí comenzó la historia de la caída del hombre a través de todos los tiempos. Y es la causa del pecado y la muerte espiritual y física que el hombre experimenta a través de todo el tiempo. Porque el hombre fue creado para vivir eternamente. El hombre no fue creado para morir. El hombre no fue creado para enfermarse. El hombre fue creado para ser como Dios, dentro de un muerto y gobernar, administrar todo lo que Dios le había entregado. Fíjense ahora, continuemos. Ponga ahí en compartir pantalla y seguimos tomando apuntes que son necesarios. Inicialmente Adán fue un hombre santo que tuvo una relación armoniosa con Dios. Satanás sedujo a Eva, lo que leímos ahorita, Génesis 3 del 1 al 7, y le hizo dudar de su amor, le hizo dudar de su santidad. Recuerde que Dios es amor, Dios es santo, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Le hizo dudar de justicia, Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, justicia, verdad. Le introdujo en el pensamiento del deseo reprimido, concupiscencia por vía de interés. Eso lo llevó a la práctica del pecado. ¿Y qué significa el pecado? Errar el blanco. La transgresión o violación de la ley divina. Es una deuda que usted y yo no podemos pagar. Entonces, vamos al pecado. Ahí, esa es la raíz del mal de toda la humanidad, el pecado. Satanás sedujo a la mujer fue usada para seducir al hombre, el hombre comió sabiendo la ley divina, las instrucciones divinas, la información y el mandamiento que Dios le había dado, siguió el consejo de la mujer, perdió la esencia de la santidad, perdió la comunión, la intimidad con Dios, perdió la justicia, perdió lo más importante, era que fue desobediente. Y la desobediencia tiene consecuencias. Por eso es tan importante que cuando el pecado llega a nuestras vidas, la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero yo tengo que estar atento. Debo velar que el enemigo no me seduja, presentándome cosas que de alguna manera me van a traer consecuencias terribles. Recuerde que la tentación siempre ha estado desde el principio. Aun cuando Jesús estuvo en sus 40 días de ayuno, ahí apareció Satanás para tentar a Jesús. Es decir, si Satanás lo ha hecho, lo hizo con Jesús, lo hizo con Adán y Eva, también lo hará con usted, mi amado hermano. Por tanto, la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Seguimos. Dicho estas cosas, vamos a la siguiente lámina. Y dice que el pecado rompió la comunión que había entre Dios y el hombre.
y el hombre quedó excluido de la gloria de Dios. Recuerde que de lo que leímos anteriormente, dice que el hombre y la mujer estaban desnudos. Pero dice cuando pecaron descubrieron que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. ¿Por qué se sintieron avergonzados? Porque ellos los vestía la gloria de Dios. Los vestía la misma presencia de Dios. No había concupiscencia en sus corazones. No había pecado. No había tentación. No había pensamientos de iniquidad y de ninguna especie de mal. Su vida era santa plenamente. Hasta que Satanás le sedujo y le condujo al pecado, a errar el blanco y a perder, violar la ley divina. Y cuando alguien viola una ley, pues trae consecuencias. Entonces, esas consecuencias, le voy a nombrar 7 consecuencias. La número 1, muerte tanto física como espiritual. Romanos dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerta, mas el regalo de Dios es que tengan vida eterna. Es decir, todos los hombres fueron destituidos de la gloria del Señor. Eso, por tanto, trajo muerte, tanto física como espiritual. ¿A qué nos lleva eso? A entender que el hombre fue creado para vida eterna, para permanecer en vida. Pero hoy experimentamos la muerte. Hoy experimentamos no solo la muerte física y la muerte espiritual. Número 1. Consecuencia número 2. Dolores y enfermedades. Génesis 3:16 dice, por favor, vaya a la escritura, que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, la escritura nos enseña que la mujer iba a parir sin dolores, daría luz sin dolor. Pero hoy, cuando le toca dar a luz, tiene que sufrir, tiene que padecer, tiene derrame, hay una cantidad de consecuencias producto del pecado. Por eso la mujer hoy pare con dolores de parto. Tercera cosa, la maldición. Recuerde que le voy a mencionar 7 consecuencias del pecado, de los cuales usted tiene tarea tener presente 3. Me va a mencionar 3 de las consecuencias del pecado de Adán. Estamos en la tercera. Maldición de la tierra. ¿Qué dice Génesis 3:17? Y al hombre dijo, le dio maldición a la mujer. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, la tierra que Dios le había entregado era una tierra fructífera. Una tierra, dice que no era necesario que lloviera porque había una atmósfera de humedad y un rocío que hacía que todo germinara, todo fuera fructífero, hasta que el hombre pecó. Entonces, la tierra se hizo árida. Ahora el hombre tenía que esforzarse para mantener la tierra, para mantener la producción, para mantener y poder sembrar. Es decir, el trabajo se haría cuesta arriba. Cuando en el Edén todo era fructífero, en la tierra era fructífera, todo se daba solo, no había mayor cosa. Pero ahora los tiempos cambiaron y la situación cambió y la tierra sufrió maldición por causa de la desobediencia del hombre. Y es por ello que hoy tenemos que esforzarnos más, es por ello que hoy tenemos que trabajar más, es por ello que hoy la tierra está árida, hay que trabajarla para que produzca. Es decir, hay un esfuerzo mucho mayor por causa de la desobediencia del hombre. Sigue diciendo, dañó la imagen de Dios en el hombre. La escritura que leímos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Es decir, éramos imagen y semejanza en valores, en santidad, en amor, en la esencia de Dios. Pero eso se degradó. Se degradó por causa del pecado. Ya el hombre no es santo. Ya el hombre es impuro. Ya el hombre es injusto. Ya el hombre
no tiene el amor del principio. El hombre perdió la comunión y la intimidad con su creador. Es decir, el hombre fue apartado por causa del pecado. Y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Y el hombre en su pecado fue aborrecido. Entonces, ya se dañó la imagen de Dios en el hombre. La quinta cosa, hay una transmisión de la inclinación al pecado original. Es por eso que hay un conflicto interior en la secta. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer es el que hago. Es decir, hay un conflicto y el hombre tiene la tendencia al pecado. Es decir, Satanás colocó la tentación en el principio y la sigue colocando en el día de hoy. El hombre se sigue inclinando al pecado, se sigue inclinando a la maldad, se sigue inclinando al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al engaño. Es decir, porque ahora es una naturaleza caída, es una naturaleza separada de Dios, es una naturaleza que perdió la intimidad y la santidad con Dios, perdió los valores de la santidad y la pureza, la integridad, la comunión. Es por ello que el hombre ahora, en su naturaleza caída, es alado por el pecado, es alado por la maldad, es atraído y seducido, dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, dice que somos seducidos de las concupiscencias de nuestro interior en el pecado. Y el apóstol Pablo lo confirma en la característica número 6 del pecado de Adán, donde dice que el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, este es el que hago. Hay una batalla entre el bien y el mal en el individuo, en el hombre, y es por eso que tenemos que llevar y morir en la cruz. Por eso bien dijo el apóstol Pablo, según de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hoy te tienes que ir, ser crucificado. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, hoy vivimos, tenemos que vivir crucificado en la cruz. De lo contrario, tenemos un conflicto continuamente interno. El bien que quieres hacer, Satanás lo tuerce para que no lo hagas, pero el mal que no quieres hacer, ese es el que hace. Hay una batalla y un conflicto interior producto del pecado original. Y la condenación de toda la humanidad, que es la consecuencia del pecado. Y ahí nos vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 8. Yo quiero que usted lo busque, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, porque es importante que usted lo marque allí y lo tenga presente. 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Es decir, la transgresión trajo condenación a toda una humanidad. Pero gracias al Señor Jesucristo, porque por uno también vino la justificación. Seguimos. Vemos allí que la caída del hombre nos lleva a comprender el pecado original, nos lleva a comprender las consecuencias del pecado, muerte física y espiritual, dolores y enfermedades, maldición de la tierra, daño a la imagen del Dios en el hombre, transmisión, inclinación al pecado, conflicto interior, condenación a la humanidad. Todo esto producto de la desobediencia del hombre. Satanás sedujo a la mujer se lo presentó a su marido, lo engañó. Eso llevó a que comieran del fruto prohibido, desobediencia. Eso llevó como consecuencia que fueran echados del huerto del Edén, y como consecuencia unas 7 maldiciones, de las cuales usted como tarea tiene que decirme 3. Seguimos. De la caída del hombre, eso nos lleva a lo que representa la salvación. La salvación. El hombre caído sin esperanza. El hombre caído en desobediencia. El hombre caído en el pecado original. El hombre caído sin saber qué hacer por causa de no cumplir el mandamiento y caminar en obediencia.
conforme lo que Dios le estableció. Nos lleva a la salvación. Y ahí nos vamos a Romanos 3:24, que dice, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy tenemos la salvación como el vehículo que nos lleva a la eternidad, como el vehículo que trae restitución, como el vehículo que trae reordenamiento y realineamiento en el propósito divino. ¿Y qué es la salvación? Ahí, como lo está leyendo en la lámina, dice, puede definirse como la acción de librar de la muerte, mantener con vida, sanar o salvar. Bajo la autoridad de la revelación bíblica, entendemos que la salvación como es el acto mediante el cual Dios limpia todos los pecados del hombre para declararlo justo, adoptarlo como su hijo y santificarlo. Anote eso ahí. Declararlo justo, adoptarlo como su hijo y santificarlo. Entonces, entra en el escenario tres elementos sumamente importantes, tres elementos implicados en la salvación del hombre. Segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos implicados en la salvación del hombre? Esa es la segunda tarea. ¿Cuáles son los elementos implicados en la salvación del hombre? Y ahí está la respuesta. Justificación, regeneración y santificación. Justificación, regeneración y santificación. Hablemos del primero, lo que representa la justificación. ¿Qué es la justificación? Es un término judicial que significa absolver y declarar justo o pronunciar una sentencia de aceptación. Lo que acabamos de leer, Romanos 3:24. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, eso implica que a pesar de que hay condenación, eso indica que a pesar de que el veredicto dice que usted y yo somos culpables, Dios en su infinita gracia, Dios en su infinita misericordia, nos absorbió y nos declaró justos. Cuando ya había una declaración de condenación, cuando ya había una declaración de pronunciada por un juez para una sentencia, aparece Dios en su gracia y en su misericordia diciéndote, tú eres declarado justo, eres absuelto de todos los males, de todos los pecados y de todo lo que has hecho. Y dice, y te declara justo. Eso implica que hay una necesidad de ser justificado. ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Porque el hombre estaba apartado con Dios. Hoy el hombre necesita ser salvo. Hoy el hombre necesita, la justificación te está diciendo, el hombre necesita de la salvación. ¿Cuál es la fuente de la justificación? Entender que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede justificarse a sí mismo. El hombre con su propia fuerza no puede alcanzar la vida eterna. Por eso, cuando Dios aparece en el escenario, entendemos que el hombre necesita experimentar la salvación y la vida eterna. Y ahí nos vamos a Tito. El hermano Tito, en su capítulo 3, nos habla y dice, 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia, para que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una necesidad. El hombre necesita ser salvo, pero no por sus propios méritos. Usted y yo no tenemos mérito para declararnos salvos a sí mismos. No tenemos justificación alguna para decir
que me voy a justificar por obras o por alguna cosa que yo haga, cuando ya hay un sacrificio de por medio y hay una gracia derramada. Entonces, hoy somos salvos por su gracia. Y bien lo dice el apóstol Tito acá, de una manera muy clara y precisa, para que justificado, 3:7, para que justificado por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia. Seguimos. Entonces, no te puedes justificar a ti mismo, no te puedes salvar a ti mismo, es por su gracia. Entonces, hay una necesidad, hay una fuente que es la gracia y la misericordia del Señor. Seguimos. Hablamos de la base de la justificación. Y la base de la justificación es nada menos y nada menos que se resolvió en la cruz del Calvario. En la antigüedad, cada año el sacerdote entraba por la redención y la remisión de los pecados del pueblo, una vez al año. Y si era aprobado por Dios, era aceptado por Dios, el hombre tenía un año de gracia y de misericordia. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos redención por su sangre. Usted y yo podemos alcanzar la vida eterna, porque es a través del sacrificio, es la máxima demostración de amor que Dios hizo en favor de la salvación y la vida del hombre. Es decir, que el fundamento de la salvación del hombre está en el sacrificio de Cristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, es por su sacrificio que hoy tenemos la bendición de la salvación. Es por su misericordia que hoy somos justificados gratuitamente por su gracia y por el sacrificio de Cristo. Pero ¿cuál es el vehículo que va a permitir que usted y yo seamos justificados gratuitamente delante de la presencia del Señor? El sacrificio de Cristo es la base, pero el vehículo que hace posible este acto tan poderoso es la fe. La fe es a través de la fe. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe usted y yo somos justificados. Es por la fe. Cristo se presentó como sacrificio, como el cordero inmolado. Pero es por la fe nosotros aceptamos el sacrificio y es por su gracia que somos justificados. Entonces, si recibimos esta palabra, le estamos diciendo que usted es justificado gratuitamente por su gracia, por el sacrificio de Cristo, por la fe. Es decir, era necesario, porque usted y yo no nos podemos salvar a sí mismos, ni tampoco nos podemos justificar a nosotros mismos. Seguimos compartiendo la pantalla y la siguiente renglón nos habla de la regeneración. Dijimos que en la salvación estaban implicados 3 elementos. El número 1, la justificación. El número 2, la regeneración. Y es allí donde estamos estacionados ahorita. Cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando del nuevo nacimiento. Es lo que nos enseña el libro de Juan capítulo 3, cuando aparece Nicodemo en el escenario. Y dice que fue de noche ante Jesús, porque ya Jesús había enseñado sobre este principio. Y fue de noche y le preguntó a Jesús que le explicara cómo era eso de nacer de nuevo, de nacimiento del Espíritu, del agua. El hombre estaba complicado, no comprendió. Y Jesús ahí le explica: el que no nace del agua y del Espíritu no tiene parte en la vida eterna. Y el hombre pensó en su naturaleza humana: es que tengo que introducirme de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y el Señor dijo: no, Señor, no es así. Porque este es un acto de fe. Este es un acto de creerle a Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual.
No es un nacimiento natural. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Tiene que ver con aceptar que Dios representa la vida y que la vida era la luz de los hombres, dijo Jesús. Entonces, este hombre en su naturaleza, este hombre, sabiendo que siendo un sacerdote y un maestro de la ley, no pudo recibir y entender lo que el Señor le estaba diciendo. Y entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto, Jesús? Y él le dijo, tú que eres el maestro de Israel, no sabes esto. De cierto te digo, que lo que no sabemos hablamos y de lo que no hemos visto testificamos, pero no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo es el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es decir, estamos hablando del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se da cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, creemos su palabra, comienza un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. El espíritu muerto del hombre, al ser tocado por el Espíritu Santo de Dios, viene una nueva vida, y el hombre es declarado hijo de Dios. Por eso bien dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas los que creen le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios por su gracia. Y somos regenerados al tener contacto con el Espíritu Santo en una declaración de fe. Nuestra vida cambia para siempre y entra el nacimiento espiritual. Lo segundo, una limpieza. La limpieza tiene que verse así como naturalmente con el baño, pero nos está diciendo que el pecador viene sucio del mundo y tiene que ser lavado de su culpa y de su pecado. La tercera cosa, creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas había pasado y aquí todas son hechas nuevas. El principio que encierra esta palabra es que el hombre es creado de nuevo en carácter y en una vida nueva. Lo siguiente es la resurrección. Es decir, que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, dice el libro de Romanos 6. Pero en Cristo hemos sido resucitados juntamente con él. Entonces ya entendimos que la caída del hombre llevó al pecado del hombre. Entendemos que el hombre ahora necesita salvación y vida eterna. Es por ende que entra la salvación a través de la justificación, de la regeneración. Sigamos compartiendo pantalla y vamos al la siguiente página. Y la siguiente página nos dice que la regeneración es un acto que trae beneficios para la vida del creyente. Algunos de ellos, en cuanto a la posición, somos posicionados en Cristo al entregar nuestra vida al Señor. La regeneración trae consigo una posición, un lugar de autoridad, un lugar como hijo de Dios, un lugar donde dejamos ser hijos de maldad para ser hijos de luz. Lo siguiente, en cuanto a lo espiritual, ahora está implicada una relación con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo, y ahora somos la habitación, porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, y ahora mora la plenitud de Dios en nuestra vida. Y en cuanto a lo práctico, hay una regeneración, un acto interno donde Dios transforma de adentro hacia afuera hasta que manifestemos en lo externo que somos verdaderamente hijos de Dios. Ahí estamos en la regeneración. Si estos elementos se están manifestando en nuestras vidas, realmente tenemos una verdadera regeneración. Continuamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para mantener lo que ya Dios nos entregó? Somos salvos, somos justificados, somos regenerados, ahora tenemos una posición en Cristo, ahora somos limpios de todo pecado, de toda maldad, hay un nacimiento espiritual,
las cosas había pasado, entonces ahorita nueva. Ahora yo debo procurar mantenerme en esa santidad. Y la escritura dice, 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios quiere que usted y yo seamos santos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es la santificación? Es el acto de separarse de lo malo para dedicarse a Dios. Cuando usted acepta a Jesús, Dios te aparta para los santos. La Sagrada Escritura nos enseña que hay una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, necesitamos caminar en la santidad de Dios. Y para eso hay algunos elementos que nos van a ayudar a mantenernos en lo que representa la santificación. Porque Dios quiere que usted y yo seamos santos. Y la naturaleza de la santificación implica la separación de la maldad del pecado. Es decir, hay una transformación de 360 grados, lo totalmente otro, indicando que Dios es absolutamente distinto a su criatura y Dios nos llama a ser santos. Pues es un lugar que Dios nos coloca. Lo segundo, la dedicación. La santificación es un acto de separación del pecado. Ahora somos dedicados a Dios. Al recibir la salvación, el hombre es apartado para vivir una vida de relación con el Señor. Está dedicado, es propiedad de Dios. Por tanto, su llamado es que usted y yo podamos servirle y adorarle. Y lo tercero, la purificación, que es el acto de santificación que incluye pureza moral que perdió el hombre en el huerto del Edén. El hecho de ser dedicado a Dios amerita estar limpio. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. En el libro de Levítico y en el libro de Éxodo, los sacerdotes eran llamados a ser santificados en todo su ser. Y hoy usted y yo como sacerdotes somos llamados a ser limpios como los sacerdotes del tiempo del libro de Éxodo, del tiempo del libro de Levítico, del tiempo de los tiempos de Moisés y de Aarón. Somos llamados a ser santos. Sigamos compartiendo y estoy seguro que Dios lo está llevando a una dimensión. Ahora, ¿cómo hacemos para mantenernos santos en una santificación plena? Tarea para usted. ¿Cuáles son los elementos de la santificación? Eso está sumamente sencillo. Y los elementos de la santificación son nada más y nada menos que tres. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué representa esto? La sangre de Cristo es el medio absoluto de la santificación. Por medio de ellos somos declarados santos para siempre. Es decir, cuando usted apela a la sangre de Cristo, es el detonante espiritual que repele el pecado, que le limpia, que le santifica, que le purifica, que lo hace vivir en santidad, que lo hace mantenerse totalmente santo. Es decir, cuando usted apela a la sangre de Cristo, Dios te bendice en una santificación, en una pureza. ¿Qué dice el libro de Hebreos 10:14? Así como con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuál es esta ofrenda? Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús, el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, te hace limpio. Por eso bien dice Primera de Juan capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, primer elemento, la sangre de Cristo. Todos los días en tu oración, usted tiene que recordar que usted y yo tenemos un conflicto interior y que en ese conflicto interior de alguna manera Satanás nos puede seducir al pecado, a la mentira, al engaño, y que puede haber pecados de omisión, pero usted cuando va al Señor en su oración debe declarar que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, porque para ello fue colocada para que usted y yo seamos vistos por el Padre a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo segundo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el medio de santificador, es el que produce en el pecador el deseo de entregar su vida a Jesús, y el que dice la Escritura, Juan 16:8, convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, cuando estamos en comunión con el Señor, cuando estamos en la comunión de santidad con el Señor,
el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado y nos va a decir cuántos estamos haciendo las cosas mal, cuántos estamos pecando, cuántos estamos faltando. Y es por ello que Dios nos deja el Espíritu Santo para que nos redarguya de pecado, nos libre, nos haga justicia y juicio, nos alinee en el propósito. Y la tercera cosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio externo de la santificación. Ella establece el conjunto de normas y principios por los cuales debe vivir el creyente. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ahí le dejamos una cantidad de textos para que usted los lea, los medite. Pero es necesario que al usted meditar la palabra, al usted leer la palabra trae bálsamo. Pero también la palabra trae corrección, trae exhortación, trae dirección. La palabra hace que podamos estar claros y entender los mandamientos y cómo el hombre debe caminar en integridad para Dios. Por eso, elementos que usted tiene que tener presente para mantenerse en santidad con su Creador, con el Padre Eterno, debe apelar la sangre de Cristo, que es el detonante espiritual que trae santidad, que trae pureza y que repele el mal. Lo segundo, el Espíritu Santo que te guía toda verdad. Y Él te va a redarguir de pecado. Cuando usted falte, el Espíritu Santo te va a decir, alerta, alerta, detente, no lo haga. Y Él te va a guiar a la salvación, te va a mantener en la comunión. Y la palabra, que es como el agua que te limpia a diario y que en la medida que usted lea la palabra, escudriña la palabra, Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de Jesús. Y cuando usted lee la escritura, usted va a comprender que necesita diariamente leer la palabra porque es el alimento espiritual. Y en la medida que usted consuma de ese alimento espiritual, tu fe se va a acrecentar, tu fe va a ser una fortaleza y usted va a poder mantener firme en la salvación y en la vida eterna que Dios nos regala a través de su gracia y de su misericordia. Por eso, tiempos en que se verifica la salvación inmediata. Hay una salvación, una santificación inmediata. Usted acepta a Jesús y ya usted es salvo, es santo. Pero también hay una progresiva, que en la medida que usted va caminando con el Señor, Dios te va santificando de día en día hasta que alcance la perfección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que le dejamos esta enseñanza de esta primera clase de doctrina, la caída del hombre. La salvación implica justificación, regeneración y santificación. Recuerde las tres tareas que le dejamos allí presentes. Vea esta enseñanza. Estamos seguros que en la medida que usted vaya recibiendo la instrucción de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina, usted va a crecer fuerte y vigoroso. Por lo demás, mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Examine esta palabra, escudriñe la escritura y haga esas tres tareas que le va a ayudar a consolidar el mensaje que le he dejado en este día. Bendiciones, un abrazo, gracia y paz.